muchachos, bienvenidos a tus clases en línea de CETEC. Espero te encuentres muy bien y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra lección número 4 de la asignatura de biología. En esta lección vamos a conocer los diferentes tipos de reproducción celular, diferenciándolos por cada organismo vivo que encontramos en nuestra naturaleza y así pues al final de este módulo identificar los componentes para la reproducción celular. Y bien, antes de iniciar propiamente con los procesos de reproducción, tenemos que mencionar lo que es propiamente el ciclo celular. Y bueno, en el ciclo celular, toda célula lo va a llevar a cabo. Y bueno, el ciclo celular es la secuencia de crecimiento y división de una célula. También a esta parte se le va a llamar interfase o fase de interfase, valga la redundancia, dentro de los pasos que son de la mitosis y la meiosis. Bueno, más adelantito en este video o en esta lección vamos a identificar lo que es la mitosis y la meiosis, pero necesitamos saber y tener este concepto presente de lo que es la interfase. Y bueno, como es la secuencia de crecimiento y división del celular de la célula, va a generar una especie de síntesis o propiamente la síntesis del ADN. ¿Cómo va a empezar o cómo vamos a identificar esta parte del periodo de ciclo celular? Bien, se va a dividir en 4 etapas. Bien, ¿qué es la fase o la etapa G1? Que va a durar aproximadamente 5 horas. Y en este periodo, la célula hija crece y bueno, va a constar de un solo cromosoma y obviamente de una sola molécula de ADN. Posteriormente a estas 5 horas va a iniciar la fase S, que es donde vamos propiamente, o bueno, la célula propiamente va a duplicar y a sintetizar el DNA. Y bueno, al final, cada cromosoma va a estar formado de 2 cromátidas. Ahorita vamos a identificar un poquito mejor dónde vamos a ocupar o cómo se visualiza esto de las cromátidas y el DNA. Posteriormente de estas 8 horas, le sigue la fase G2. Y bueno, en esta fase G2 se va a incrementar la síntesis de proteína. Y la célula se va a preparar para iniciar la última fase, que en este caso va a ser la mitosis. Bien, y bueno, después de estas 6 horas, la célula empieza su proceso de mitosis. Y bueno, que es la fase de división celular, que va a constar de otras 4 fases que más adelante vamos a identificar. Y bien, esta secuencia de crecimiento y división celular nos va a ayudar, como ya lo dije, a sintetizar el DNA, pero te vas a preguntar o te estás preguntando, ¿qué es el DNA? Bien, vamos a conocer, antes de continuar con el proceso de reproducción, vamos a conocer lo que es propiamente el DNA. Y bien, la estructura del DNA, que es lo que estás visualizando en la pantalla, es un ácido desoxirribonucleico. Y propiamente este ácido desoxirribonucleico es la base molecular de la vida. En el DNA vamos a almacenar toda nuestra información genética del por qué somos morenos, altos, rubios, pelirrojo, con ojos azules, ojos cafés, con cabello lacio, cabello quebradizo. Esa es la información genética. Pero bueno, en cuanto a características físicas, ¿qué lo vamos a llamar? Fenotipo. Y también guarda la información genética sobre nuestros rasgos un poco más, ¿cómo decirlo? No tanto físicos, sino a veces hasta sociales, ¿no? Porque una persona, nace con problemas de esquizofrenia o también, ¿no? Problemas un poquito más clínicos, por ejemplo, de por qué se hereda la diabetes o por qué algunas personas pueden heredar alguna deformación genética, ese tipo de cosas. Y a este tipo de características las vamos a llamar genotipo. Y bien, la estructura del ADN es que está formada por 2 cadenas construidas por nucleótidos. Estos nucleótidos son azúcares de desoxirribosa y un grupo fosfato.
y también van a estar unidos a unas moléculas que vamos a conocer como bases nitrogenadas por medio de enlaces covalentes. Y bien, en la parte izquierda de la pantalla vamos a observar mucho mejor lo que son los nucleótidos y propiamente las bases nitrogenadas. Tenemos también estos grupos fosfato que estuvimos viendo un poquito en cómo actúan en la célula en clases anteriores. Y bien, las bases nitrogenadas son 4 diferentes que se llaman timina y citosina, que son propiamente llamadas pirimídicas porque tienen un anillo simple de compuestos orgánicos. Y las de anillo doble son llamadas púricas, que van a ser la adenina y la guanina. Y bueno, estas bases se unen a 2 cadenas de ADN de manera muy específica. La adenina se va a unir con la tiamina por medio de estos enlaces covalentes o por medio de enlaces de puentes de hidrógeno, y la guanina y la citosina por enlaces de nucleótidos, y así propiamente forman lo que es la molécula del DNA. Y bueno, como un dato curioso, el DNA, o bueno, también llamado ADN, contiene 3 millones de pares de nucleótidos y mide aproximadamente 1.5 metros de longitud. Entonces, imagínate si nosotros desenrolláramos a una molécula de DNA que obviamente, como lo podemos observar, está formada por dos hélices o doble hélice. Entonces, si nosotros la desenrollamos, tiene una longitud de 1.5 metros. Ahora, imagínate cómo debe de estar compactada para que pueda estar presente dentro del cromosoma, que es lo que estamos viendo en la parte derecha. Y este cromosoma que tiene que estar en el núcleo. Y recuerda que el núcleo en una célula eucariota es muy pequeñito, porque tan solo la célula eucariota mide por mucho 1000 micras. Entonces imagínate lo que debe de compactarse esta molécula de ADN para poder estar presente en el cromosoma, y este cromosoma estar presente en el núcleo, que el núcleo es una de las partes o de los organelos presentes en una célula. Es tan interesante este mundo o la parte de biología celular, porque esto es parte de biología celular, que nos pone a pensar, ¿no? Es muy interesante. Entonces, bueno, en las células eucariotas, como ya lo dije, se localizan los cromosomas y estos se encuentran en el núcleo. Es por eso que cuando estuvimos viendo la parte de las células, yo te comenté que cuando queríamos extraer el ADN era mucho más sencillo en una célula procariota que en una eucariota. Sin embargo, en la célula eucariota ya teníamos como tal la ubicación, y en la célula procariota no, y corríamos el riesgo de dañar a la célula por su inestabilidad que tiene. Y en este caso, en las eucariotas sí es un poquito más complejo, pero es más seguro obtener esta muestra de ADN. Y bien, aparte del ADN, nosotros para sintetizar proteínas y obviamente para estar traduciendo nuestra información genética, necesitamos de otra molécula, que es el RNA o ARN. Y bien, en células eucariotas lo vamos igual a ubicar en el núcleo. Y bueno, el ácido ribonucleico está constituido por una sola cadena de nucleótidos. El DNA tiene varias y esta solamente tiene una. Por eso, en su formación, que aquí podemos en la parte derecha de la pantalla, es una sola hebra, ¿no? Una sola línea a comparación del ADN. Y bueno, ¿para qué nos va a funcionar este RNA? Pues sirve para la síntesis de proteínas, y lo vamos a ubicar, este proceso, o se efectúa propiamente en los ribosomas. Y bien, el RNA presenta 4 tipos de bases nitrogenadas, que son muy parecidas a las del ADN. También tiene citosina, guanina, adenina. Sin embargo, el uracilo va a sustituir a la timina del ADN. ¿Por qué? Porque la timina
es una base nitrogenada muy diferente. Y el uracilo, bueno, es propiamente una azúcar ribosa, no desoxirribosa como lo es la timina. Y obviamente, porque si nosotros tuviéramos en las dos partes las mismas bases nitrogenadas, pues volveríamos a formar una molécula de DNA. Y bueno, aquí en la imagen también podemos observar que el RNA tiene sus pares o sus enlaces de nucleótidos. Estos no, obviamente no se unen a otro porque solamente es una hebra. Entonces toma mucho en consideración la diferencia que hay entre el RNA y el ADN. Obviamente el ADN es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque guarda más información. Sin embargo, el RNA nos va a ayudar un poquito a traducir esta información, porque nuestras células no saben propiamente si nosotros vamos a ser altos o si nosotros necesitamos de azúcar para vivir o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para que el ADN pueda hablar o entenderse con los demás organismos o con este caso la célula, necesita de un traductor y de ciertas funciones del RNA. Por eso el DNA lo vamos a encontrar en 3 modalidades o en 3 clasificaciones. Cuando es mensajero, va precisamente esto, a transportar la información del DNA hasta los ribosomas, donde esta información es traducida para empezar la comunicación y la secuencia de aminoácidos. Entonces, toda esta información genética que va desde el ADN con el RNA mensajero, vamos a traducirla en secuencia de aminoácidos. Una vez hecho esto, va a empezar a trabajar lo que es el ARN de transferencia. Y bueno, el ARN de transferencia va a transportar a los aminoácidos desde el citoplasma hasta el sitio donde se forman las proteínas. Es decir, va a llevar a cabo la síntesis de proteínas. Y una vez llevada esta síntesis de proteínas, va a actuar el RNA ribosomático para ahora sí formar propiamente a las proteínas. Va a transportar los aminoácidos, va a interactuar con los ARN que fueron transportados desde los aminoácidos, y una vez hecho esto va a poder lograr esta síntesis de proteína. Y bueno, cada uno de ellos interviene en la secuencia de nucleótidos de los genes en la secuencia de aminoácidos, obviamente de las proteínas. Y bueno, a estos procesos le vamos a llamar transcripción y traducción, que posteriormente en otra clase vamos a especializarnos un poco más en estos dos procesos. Ahorita no los vamos a ocupar como tal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de reproducción celular y este es un poquito más orientado a lo que es genética. Y bien, ahora, una vez definido lo que es el propósito del ADN y el RNA dentro de la división celular, lo vamos a clasificar estos métodos en 2 clasificaciones, ¿no? O en 2 procesos. Uno va a ser la mitosis y otra va a ser la meiosis. La mitosis se va a llevar a cabo para producir células diploides, y la meiosis vamos a producir células haploides. Y bien, la importancia de la mitosis es que se va a realizar en células somáticas y dan origen a 2 células hijas que poseen obviamente la misma información genética que la célula madre o la célula original. Y bien, vamos a conocer este proceso de mitosis. Al inicio del video pudimos observar lo que llamamos el ciclo celular, la fase G1, la fase S, G2 y propiamente la fase M, que era donde iba a iniciar la mitosis. Entonces, en la interfase habíamos quedado que íbamos a sintetizar el DNA. ¿Por medio de qué? Pues de un uso acromático de centriolos, que debe haber 2 pares, que es lo que estamos viendo. Ahora, esto se va a llevar a cabo dentro del núcleo o del nucleolo propiamente. Que dentro del nucleolo también vamos a tener una especie de membrana de protección y nuclear, y aparte va a haber una externa que va a ser la membrana plasmática para obviamente protección. Una vez
terminado este proceso de división celular después de 5, 8 y 6 horas, vamos ahora sí a empezar lo que conocemos como fase M o propiamente la esencia de lo que es mitosis. Y bien, vamos a iniciar con la profase. Y la profase es un proceso donde la cromatina, que es lo que podemos observar en la interfase, la cromatina se enrolla para formar cromosomas visibles. Ahora, una vez formados los cromosomas, la envoltura nuclear y el núcleo desaparecen haciendo visibles los cromosomas. Y bueno, estos van a estar formados por dos cromátides hermanas unidas a un centriómero. El centriómero, digamos que es la parte media o la parte de unión donde vamos a tener al cromosoma. La cromatina es un material con el que vamos a estar formando propiamente al cromosoma. Entonces, cuando nosotros tenemos dos partes de la cromatina, necesitamos unirlas y por medio del centrómero es como las vamos a unir. Y bueno, en células animales los centriolos se mueven hacia los polos, o sea, en células eucariotas. Se mueven hacia los polos opuestos de la célula. En la imagen podemos observar a estos puntitos amarillitos que tienen como unas líneas. Eso es cuando se mueven hacia los polos. Los centrómeros se mueven hacia los polos de la célula y así forman el uso acromático, que son estas células. Son una especie de liga. Y bueno, cuando se forman el uso acromático, es traducida esta información y forma una estrella llamada Aster. Y bueno, eso es en células eucariotas. Cuando estamos hablando de células procariotas, como no tienen un centriolo específico, sí se presenta un uso acromático o un uso cromático muy diferente. Y bueno, al final de esta fase el nucleolo y la membrana nuclear desaparecen. ¿Por qué? Porque ya no necesitan proteger a nadie. Es por eso en la parte, en la tercera imagen, en la que está en la esquina superior derecha, aquí ya es cuando encontramos los fragmentos de la membrana nuclear, porque ya no es necesario proteger, porque propiamente ya se formó el cromosoma, que ya tiene una capa que lo cubre, ¿no? O que lo protege. Esta es la fase más larga, o bueno, aparte de la interfase, dentro de la mitosis. Esta es la parte un poco más difícil o la más larga o la clave que se tiene de este proceso. Posteriormente sigue lo que es la metafase, y en la metafase los cromosomas se van a ordenar. Recuerda que en la profase ese es su objetivo, formar los cromosomas por medio de la cromatina y el centrómero, ¿no? Entonces, una vez que ya está formado el cromosoma, se van a ordenar y acomodar uniéndose por fibras del uso acromático, que son esta especie de ligas, en una placa ecuatorial. Digamos que nuestra célula no es propiamente un círculo, pero la vamos a ubicar o la vamos a imaginar como una especie de elipse. Entonces, donde está la frontera del ecuador, que es en medio de nuestra célula, es donde ya los cromosomas van a empezarse a acomodar para que posteriormente, iniciada la anafase, los cromosomas se van a separar por sus centrómeros, obviamente, y las cromátides se dirigen a los polos opuestos de la célula. Prácticamente se vuelven a romper los cromosomas, y empiezan a migrar a diferentes lados del polo. Unos se van para la mitad superior o una mitad de la célula, y la otra parte se va a la otra mitad. Y bueno, van a formar este surco de separación en células animales y van a formar una placa celular para células vegetales propiamente. Una vez hecho esta separación de los cromosomas a diferentes polos, entra la última fase de la mitosis, que es la telofase, donde se van a reintegrar a la membrana nuclear. Ahora sí, vuelve a aparecer esta membrana nuclear.
y obviamente el nucleolo y vuelve a llevar a cabo la citocinesis. Ahí es aquí donde va a dar como resultado dos células exactamente iguales a la madre, a las que vamos a llamar células diploides, porque son dos. De una que encontramos en la interfase y empieza a hacer todo su proceso de G1, S y G2, cuando pasa a la profase, pues empieza a formar lo que es el cromosoma y empieza lo que es propiamente la selección de estos cromosomas, porque como la madre va a heredar o va a crear dos hijas con la misma información, necesita repartir su información genética en dos. Entonces es por eso que cuando entra el periodo de metafase empiezan a escoger uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, estas dos células que van a formarse a partir de la división celular que hay del ecuador, o de la frontera del ecuador de la célula. Una vez ya que repartió ahora sí que la materia prima que vamos a conocer como cromosoma, empieza el proceso ahora sí de, ya tengo yo mi información, cada célula ya tiene su información y se separan y vuelven a crear una célula. A su vez, estas son células hijas de una madre, pero estas células hijas separadas van a ser la célula madre de otras dos y así sucesivamente. Por eso es un ciclo. ¿Por qué? Porque no se termina. Esto es en cuanto a mitosis. Y la meiosis no difiere mucho, salvo que, bueno, la importancia de la meiosis es, se reduce el número de cromosomas. Y aquí va a producir, en vez de 2, va a producir 4 células hijas idénticamente a la mamá, con solo la mitad de la información de la madre. Entonces, a estas células, que van a resultarnos 4, las vamos a llamar células haploides. Las de la mitosis son haploides y diploides, y las de la meiosis son haploides. Y bueno, sí son genéticamente iguales en las células haploides a su mamá, pero en la célula madre, pero puede haber ciertas diferencias, lo que permite, gracias a estas diferencias, una recombinación de cromosomas paterno y materno. Y bueno, se va a efectuar por medio de divisiones nucleares llamadas primera y segunda división meiótica. ¿Qué quiere decir? Que aquí no vamos a tener dos procesos de mitosis. Y bueno, cada una de estas células consta de 4 fases. En la primera división meiótica va a empezar de una interfase que es la duplicación del ADN, la fase G1, S, G2, y empezamos igual por la profase 1 en la división meiótica, en la primera división meiótica. Y bueno, aquí la cromatina se va a condensar y se van a empezar a ver los cromosomas. También va a aparecer nuestro uso acromático. Y bueno, se va a igual, ¿no? Que como en la mitosis, se va a empezar a desintegrar esta membrana nuclear y el nucleolo para realizar este apareamiento de cromosomas, esta unión de cromosomas. Y bueno, una vez hecho esto, que vamos a llamarlo como entrecruzamiento de cromosomas homólogos, vamos a iniciar pues propiamente con la metafase 1, donde en la metafase 1 los cromosomas homólogos vamos a acomodarlos igual dependiendo de la frontera del ecuador, ¿no? Por medio de la unión de su uso acromático. Prácticamente es la misma el mismo proceso que tenemos en la metafase de la mitosis. Posteriormente, una vez hecho esto de la frontera del ecuador, vamos a pasar con la anafase 1, que en la anafase 1 cada miembro de par homólogo se va a alejar, ¿no? Igual vamos a escoger y se van a ir uno a una porción diferente a los diferentes polos. Y bueno, el uso comienza a tener más fuerza
y empieza a formarse lo que es un surco de separación, o sea, ya empieza como que la célula a separarse, pero no del todo. Posteriormente vamos a pasar a la última fase que de la primera división meiótica, que es la telofase 1. Y bueno, aquí los cromosomas llegan a los polos y van a reconstruir a los núcleos de las células hijas. Como vamos a crear estos núcleos, va a desaparecer obviamente el uso acromático y obviamente va a aparecer lo que es el nucleolo y la membrana nuclear porque necesitan protección otra vez. Y bueno, el citoplasma que vamos a encontrar aquí lo vamos a dividir o se va a dividir y va a degenerar a 2 células con un número de componentes haploides para cada una. ¿Para qué? Para que posteriormente sea construido las 2 partes de cromátides. Otra vez vamos a volver a empezar. Técnicamente en la primera división meiótica es muy similar al proceso de mitosis. Vamos a formar los cromosomas, los vamos a escoger, vamos a empezar a delimitar a nuestras 2 células hijas, se va a volver a formar el núcleo y la membrana porque como ya repartimos cromosomas e información genética necesitamos salvaguardarla. Sin embargo, en el último paso de que es la telofase 1, no se van a separar propiamente las hijas y ya no van a hacer nada. No, al contrario, vamos a empezar con lo que llamamos la segunda división meiótica. Y en esta segunda división meiótica, en la fase 1, que sería profase 2, las células hijas y sus cromosomas se van igual a observar y vamos a volver a condensarlos para formar la parte del uso acromático. Y obviamente va a volver a desaparecer la membrana nuclear que se formó para proteger a cada una de la información genética de estas. Posteriormente, en la fase 2, que es la metafase 2, los cromosomas que ya no están en pares se van a acomodar ahora sí al ecuador, unido por fibras del uso acromático. Vamos a volver a seleccionar nuestros cromosomas para que en la anafase 2 los cromosomas ya se puedan dividir dentro de las cromátides y así obviamente emigran a cada uno de nuestros polos de la célula. Recuerda, esta parte del ecuador es muy importante porque es cuando vamos a delimitar que ya se va a dividir propiamente nuestra célula. Y bueno, vamos a volver a hacer este surco para que al final en la telofase 2 los cromosomas ya llegan ahora sí a sus polos y cada uno se va a dividir. Posteriormente, en vez de originar a 2 células, porque cuando hicimos la mitosis estábamos trabajando con una sola célula que se dividió en 2. Aquí, en cuanto empieza la segunda división meiótica, ya tenemos 2 células con las que estamos trabajando. Por ende, cuando llegamos a la telofase 2 y empiezan y ahora sí a acomodarse en los polos, cada célula se divide y origina otras 2. Por lo tanto, el producto final de la meiosis son estas 4 células haploides. Y cabe mencionar que cuando se lleva estos procesos de meiosis y mitosis, son muy violentos a la hora de escoger, o bueno, sí, de alguna manera de escoger, o de cuando los cromosomas emigran a diferentes polos. Cuando se emigran, chocan y hacen movimientos muy bruscos a nivel celular. En algunas ocasiones suelen tener fracturas estos cromosomas y se suelen romper. Por eso, cuando salen más pares de un lado del polo, es cuando tenemos ciertas características o ciertos padecimientos que se heredan, y uno de los más representativos son las personitas que nacen con síndrome de Down. Por eso se dice que tienen un par de más, por este choque que hubo en estos procesos de división celular. Y bien, esto es a nivel celular. Obviamente también tenemos lo que es una reproducción sexual o a nivel organismo. Sí,
lejos de todo el aspecto social, que enamoramiento y todo esto, el proceso biológico simplemente vamos a tener de dos partes, que va a ser una célula femenina y va a ser una célula masculina. Propiamente es lo que llamamos como óvulo y esperma, que al unirse, o cuando el esperma fecunda al óvulo, pues forma lo que es el cigoto. Y este cigoto se va a dividir en varias partes, formando varias células que lo vamos a llamar embriones, y propiamente a este tipo, bueno, a estas células embrión van a formar lo que conocemos como bebé. Esto es a grandes rasgos de lo que se trata la reproducción sexual. La diferencia es, bueno, porque ahorita vamos a ver lo que se trata de reproducción asexual, es de que, bueno, para empezar, a la diferencia de mitosis y meiosis, esta ya se hace a nivel organismo, y la mitosis y meiosis solamente es a nivel celular, ¿vale? Y bueno, aquí lo importante de la reproducción sexual es que necesitamos propiamente de dos células o de dos partes, ¿no? Iniciales, que son el organismo o la célula femenina y el esperma, que propiamente son iguales, pero contienen diferente información genética y obviamente tienen una función diferente cada una. Esto es lo que llamamos como reproducción sexual. Y obviamente, pues, como sabemos en dónde están ubicados, dentro del cuerpo o de cada organismo o de cada ser humano. Y bueno, estos están muy presentes en lo que es propiamente el aparato reproductor masculino y femenino, y que tienen esta característica, ¿no? Sin embargo, para una reproducción asexual no es que se haga propiamente esta unión, ¿no?, de célula femenina y masculina. Como te lo repito, es muy no estamos hablando en el contexto social o en el contexto psicológico de lo que es tener una relación sexual, sino los vamos a enfocar en la parte biológica. Entonces, sexual significa que está formado por célula femenina y célula masculina. Sin embargo, la asexual no es que no tenga sexo propiamente, sino que es muy diferente y no necesita de estas características. Y bueno, la reproducción asexual se divide en varios aspectos o en varios procesos, que es la bipartición, la esporulación, la reproducción vegetativa, fragmentación o división múltiple y la gemación. Bien, la bipartición, o también lo podemos conocer como fisión binaria, consiste en la división de un organismo en dos células hijas del mismo tamaño. Prácticamente es un proceso de mitosis y se presenta en organismos unicelulares como bacterias, amibas, protozoarios, algas, todas estas microorganismos que encontramos, ¿no? Que son unicelulares, que constan por eso se llaman unicelulares, porque constan de una célula madre que va a desencadenar el proceso de división y a crear nuevas células, pero a partir de una madre. Y bueno, el proceso de gemación es el proceso por el cual un nuevo organismo se origina a partir de una yema o brote, así como una yemita de huevo. Y bueno, este brote se forma en el progenitor. ¿Y qué más va a pasar en la gemación? Se va a separar el individuo para crecer y formar un nuevo organismo. Este tipo de reproducción asexual las encontramos mucho en la vida marina, por ejemplo en las anémonas, que si recordarás la película de Nemo, de Buscando a Nemo, ellos vivían en una especie de arrecife de coral, y dentro de las anémonas, estos anémonas o este pequeño ecosistema es su proceso de reproducción es por medio de gemación. También las hidras y propiamente los corales se reproducen por esta vía. Por eso es muy difícil mantener propiamente vivo a un coral. Entonces esa es la importancia del por qué los tenemos que cuidar, porque es un poquito difícil la parte de su reproducción.
Y obviamente el siguiente proceso es la esporulación, que es la formación de esporas. Este proceso yo pienso que es uno de los más interesantes, porque dentro de estas esporas las estructuras empiezan a romperse y se dispersan. Y bueno, buscan un medio que es favorable para ellas para originar y volver a hacer este proceso de esporulación. Es como un proceso muy similar a lo que es el diente de león. Cuando nosotros soplamos las hojitas del diente de león, estas vuelan, ¿no? Como esporas precisamente, y cuando llegan a un lugar cómodo o agradable, esta semilla crece y vuelve a dar un brote de diente de león, y así sucesivamente. Eso es lo padre, pero también hay una parte un poco aterradora, porque dentro de esta reproducción existen las llamadas esporas muy presentes en el agua y que son terriblemente dañinas a nuestro organismo, ya que por lo mismo de que les encantan ambientes húmedos y a ciertas temperaturas, a veces es peligroso bueno, o más bien, si nosotros ingerimos agua o cualquier alimento que tenga una espora, se aloja en nuestros pulmones y es muy, muy difícil eliminar esta espora, porque vuelve a hacer reproducción dentro de tu organismo y bueno, entonces el resultado puede ser hasta mortal por este tipo de reproducción. Así que hay que tener mucho cuidado con los productos que consumimos, hay que hervir agua y hay que, pues ahora sí que lavar todo lo que nosotros consumimos, ¿no? Y bueno, también existe lo que es la reproducción vegetativa, que es la reproducción asexual de las plantas. La cual implica una separación de grandes fragmentos o de cualquier parte de la planta. Y bueno, que pueden desarrollarse independientemente para formar nuevos organismos. Es como cuando, por ejemplo, nuestras abuelitas, ¿no? Nos decía, vamos a trasplantar, y tomaba un pequeño tallo o un pequeño trozo de la raíz y lo pasaba a otra maceta. Esto es una reproducción asexual de las plantas. Pueden haber en tubérculos, pueden haber en bulbos, que son como la cebolla o la jícama. Si lo estamos hablando en tallo, que es subterráneo, las papas, la remolacha. Si vamos a hacerlo de tallo subterráneo, que es un poquito más pegado a la superficie de la tierra, pues son algún tipo de hierbas, ¿no? Como el lino, el jengibre. Si es un tallo superficial, que es como las plantas, las rosas, que por eso es muy difícil, o es muy, muy diferente el proceso de plantación a una hierba, a una propia rosa o flor que florece, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es diferente el ambiente, pero sin embargo vuelve a ser el mismo proceso de reproducción. Igual si estamos hablando de una vid o de una lavanda, entonces es técnicamente un proceso de retiro un pedacito, una semilla o parte del tallo, y lo paso a otra superficie donde tenga las condiciones óptimas y puede desarrollarse este tipo de reproducción. Y bueno, por último tenemos la parte de fragmentación o división múltiple, y en esta el organismo se produce al separarse en 2 o más fragmentos. Y bueno, si este proceso debe estar acompañado de una regeneración, obviamente, de la parte que nosotros cortamos. ¿Dónde observamos este proceso de fragmentación? Pues lo observamos mucho, obviamente, aquí en la imagen, en una estrella de mar. Donde tenemos al individuo progenitor, le cortamos un cachito un pequeño trozo a la estrella de mar, y este trozo que cortamos va posteriormente a crecer y formarse una nueva estrella de mar. Sin embargo, a la que le cortamos ese trozo no va a quedar ahora sí que incompleta o mocha, ¿no? Como vulgarmente se diría, sino que va a regenerarse. Es como más o menos el proceso de regeneración que hacen las lombrices, o incluso podemos ver una especie de este proceso en reptiles, ¿no? Sobre todo en las lagartijitas. Le cortas la cola y le vuelve a salir,
pero no es propiamente el proceso de fragmentación, pero sí es muy similar. Donde sí lo podemos observar es en las estrellas de mar y obviamente en las lombrices de tierra. Y bueno, muchachos, espero que no haya quedado ninguna duda. Esto fue la parte de reproducción celular y nos vemos en el siguiente video, que vamos a hablar propiamente del ADN y de los mecanismos de herencia. Bueno, de mi parte es todo y nos vemos en el próximo video. Bye.